Padre maravilloso y fiel, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús para agradecerte, Padre amado, el que podamos reunirnos en tu casa. El que podamos, Señor, en esta tarde estar aquí, Padre, es un día precioso, es un día, Señor, en el cual estamos agradecidos, Señor, por todas tus bendiciones, por todas tus bondades. Padre amado, es este primer día, Señor, de la semana en el que nos reunimos, pero también, Señor, estamos agradecidos, Padre, porque te conocemos, porque nos has salvado, porque nos has rescatado de las garras del enemigo y nos has traído a tu luz admirable. Queremos seguirte conociendo, Padre. Queremos seguir, Señor, aprendiendo de tu palabra. Mi Jesús, permite que en esta tarde estemos atentos. Ayúdanos a que estemos atentos para escuchar esta preciosa palabra, que seamos entendidos, que tu Santo Espíritu nos guíe y que podamos salir edificados. Señor, usa mi vida, me pongo en tus manos y pido pues tu dirección, pido tu ayuda y tu palabra la pongas en mis labios, Señor, y también, Señor, podamos todos, Señor, estar atentos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, mis hermanos, a 1 Corintios 11:3. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Usted tiene la libertad de glorificar a nuestro Dios. Le decía a mi pequeño, cuando tú oigas que se exalta a Dios, que se dice grande es Dios, poderoso, o se está hablando la palabra, tú puedes glorificar a Dios, hijo. Tenemos esa libertad y todos, mis amados, tenemos esa libertad. Vamos a darle lectura a 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Tomen sus asientos. Vamos a, hermanos, felicidades a todos los papás. Damos gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Vemos que hay un día para todo, y la Biblia dice allá en Eclesiastés que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Gracias a Dios porque, hermanos, se celebra a los papás, pero el mandamiento no es solamente para esta fecha, sino es para todos los días del año, ¿verdad? Respetar, honrar a nuestro padre y a nuestra madre, honrar a nuestro Dios. Y bueno, hoy vamos a ver, a propósito, hermanos, de este día, este tema: padres según el diseño de Dios. Padres según el diseño de Dios. Y a lo mejor algunos dicen: ay, pero yo no soy papá biológicamente. Pero a lo mejor adoptaste, ya sea un sobrino, un familiar, ya sea un pequeño, hermanos, que no era tu familiar, pero lo trajiste a tu familia, lo estás guiando, lo estás enseñando. Eres padre. Gracias al Señor. Pero miren, hermanos, los conceptos de paternidad del mundo no son suficientes para desarrollar una buena paternidad. Hay muchos conceptos buenos, otros no, pero escuchamos muchos consejos, incluso por las redes. Hay algunas reflexiones de cómo deben de ser los padres, y muchas son buenas. Sin embargo, hermanos, no son suficientes, ya que la función de padre se originó en Dios mismo, hermanos, en nuestro Padre Celestial. Y es una función y un llamamiento divino. Llegar a ser padre es una oportunidad para llegar a ser semejantes a Dios.
Porque miren, el Señor ha puesto un estándar muy alto para los papás, ¿eh? Yo me daba cuenta de esto. Porque nuestro Dios nos ama, ¿no es cierto? Nos cuida. Y hermanos, se preocupa por nosotros. Bueno, ese es el estándar para ustedes, padres. Amar, cuidar, preocuparse, proteger, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la lista es bien larga. Ahorita vamos a ver algunos mandamientos del Señor. El hombre como esposo y padre debe de cumplir su rol de ser cabeza del hogar. Rol es una función, hermanos, y en este caso que Dios diseñó, que Dios, hermanos, dejó. En este versículo que acabamos de ver, dice que Dios es la cabeza del varón, ¿sí? Los varones se tienen que someter a Dios. Y también nos decía, hermanos, el varón es la cabeza de la mujer. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén. El esposo es la autoridad, quiere decir, en el hogar. Y bueno, vamos a ver cuáles son las responsabilidades de ustedes padres como cabeza del hogar. Primeramente, usted tiene esa responsabilidad de liderar la vida espiritual de su familia. Su familia incluye su esposa y sus hijos, amén. Y sus hijos. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Deuteronomio 6, 4 al 9. Y dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice el Señor. Primero tú, convéncete. Estas palabras son para ti. Y luego dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padres, dice aquí el Señor, estas palabras que yo te mando, o sea, toda la palabra, hermanos, estarán sobre tu corazón primeramente. Y luego las vas a repetir, las vas a enseñar a tus hijos. ¿Cada cuándo? Todos los días. Cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando te sientes a la mesa, cuando te acuestes, en todo momento, hermanos, la palabra del Señor, la palabra. Hermanos, porque es el padre el que tiene que tomar la iniciativa de llevar a su familia a Dios. Es el primero. Miren, Josué le decía al pueblo, ustedes, fíjense a quién van a servir. Porque llegó un punto en que pues el pueblo era duro, rebelde, hermanos. Conocían a Dios, pero se apartaban de Dios. Pero Josué les dice, ustedes vean a quién van a servir. Pero yo, decía, Josué era un hombre que tenía iniciativa. Pero yo, dice Josué, y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Dice, hermanos, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay veces, hay familias que no quieren, hay familias que nos critican.
Pero mira, hermano, si tú eres el padre, tienes una familia, ten iniciativa. Mi papá decía, en mi casa mando yo. Y un día nos dijo, o nos decía regularmente, qué bueno que los tíos los quieran, que los primos, pero no van a hacer lo que ellos les digan. Aquí ustedes van a obedecerme a mí y a tu mamá, porque nosotros somos sus padres. Y qué bueno, hermanos, porque a veces cuando papá disciplina o corrige, corremos o corríamos cuando éramos chiquitos con el tío, ¿verdad? Porque pero es que me pegaron, pero ¿por qué? No les decíamos el contexto, pero hacíamos quedar mal a nuestros papás. Pero mi papá no nos los permitió. Y qué bueno, porque es el padre el que tiene que guiar. Es que Dios le delegó esa autoridad a los padres. Amén. Pero Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero luego dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otro Dios. Nosotros también le entramos. Entonces cuando ven esa determinación, esa iniciativa en ti, hermano, los vas a contagiar a los demás. Van a aprender algo de ti. Bueno, porque hoy en día hay muchos papás que se les hace más fácil, todavía han existido en todos los tiempos. Decir, ve al templo, ya es hora, adelántate, ahorita te alcanzo. Ve, esposa, vete al templo, ve a cumplir, a veces hasta las funciones que son del varón. Ve por favor, me tocaba barrer, pero ve tú, ve, hazlo, tú y vayan los niños. Esos son padres que no tienen iniciativa, porque ese es su función como cabeza. Amén, hermanos. Ir por delante, poner el ejemplo, porque es usted el responsable de su hogar. Usted es el líder, es quien Dios confió su herencia. Dice Salmo 127, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Dios confió en ti, varón, y te dio esa herencia, esos hijos, esa familia. Y entonces usted es el que debe de tomar la iniciativa, porque usted es la cabeza, es la autoridad. Pablo dice, hermanos, que el varón de la cabeza de la mujer es el esposo, es el varón. Porque él es el encargado, él es el líder, él es el maestro, el consejero y el defensor de su familia. Ahora, ¿a quién va a pedir cuentas Dios si la familia no está funcionando, los hijos no están haciendo lo que Dios dice? A los padres. Porque ellos son la autoridad, porque ellos son los encargados del hogar, hermanos. Y es que esto lo vemos así desde el principio de la creación. Vamos a Génesis 3. Vemos, hermanos, que este concepto y esta realidad se deja ver en el caso de la familia de Adán, donde Adán era el líder. Dios lo puso ahí como líder. Y es muy interesante ver que aunque Adán no peca inicialmente, ¿quién fue el que comió este fruto, hermanos? Que Dios les había dicho que no. Primero, ¿quién lo comió? Eva. Adán no pecó inicialmente, sino Eva. Pero Dios directamente, miren, vamos a ver primeramente. Ahí en el 3. 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Inicialmente fue Eva la que comió, la que fue engañada, pero no contenta le dio también a su marido. Pero miren, hermanos, ellos se esconden porque Dios ya les había dicho que eso no era lo correcto. Ellos ya tenían una conciencia ahí que les decía que estaban desobedeciendo a Dios y se esconden. Y hermanos, Dios no llama a Eva. Miren, ahí en el 8 dice: y oyeron la voz de Jehová que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó ¿a quién, hermanos? Al hombre, y le dijo: ¿dónde estás tú? Es interesante, hermanos. Y esto varones, los debe de hacer reflexionar. Porque ¿quién va a pedir cuentas? El Señor. También a las mujeres, hermanos, porque todos vamos a ser llamados a juicio un día. Pero y todos, hermanos, dice que cada uno compareceremos delante del Señor para que rendamos cuentas de lo que hayamos hecho. Sin embargo, como Dios va a pedir cuentas de tu familia a ti como varón, como cabeza de la familia. Y entonces le pide cuentas directamente a Adán. Y le dice: ¿cómo andan las cosas, Adán? ¿Qué ha sucedido? Y bueno, hermanos, cuando las cosas no anden bien en nuestro hogar, si bien Dios se va a encargar de los responsables individualmente a su tiempo, sin embargo, Él va a llamar a los varones directamente. Varones, esto es lo que dice la palabra del Señor. No estamos excusándonos para echarles la responsabilidad. No, este es el diseño de Dios para que la familia pueda funcionar correctamente en el orden de Dios. Bueno, entonces dijimos que el varón tiene que liderar porque él es la autoridad. Amén, hermanos. Él es la autoridad. Aunque en este tiempo, hermanos, con eso del feminismo, al hombre, hermanos, se le hace a un lado y dicen las mujeres: no, nosotras podemos solas, nosotras. Pero ese no es el diseño de Dios. Y entonces tratan de hacer ver al hombre como hermanos, con palabras que Dios no se agrada, y les dicen: es que es un mandilón, es que el marido dice pero yo mando, etcétera, muchas cosas. Lo vemos en películas, en caricaturas, etcétera. Pero no, hermanos, el diseño de Dios es amén. Que el hombre es la cabeza de la familia, es el que liderea. Y a falta del padre, hermanos, bueno, está la madre, así es. Así dice así Dios lo permite, hermanos, porque ni modo que cada quien va a hacer lo que quiera, no, está la madre. Pero bueno, también es el padre. Una de sus responsabilidades es ayudar a conocer a nuestro Dios. Eso lo veíamos ya en Deuteronomio. Una de estas funciones importantes es enseñarles la palabra del Señor y modelar un comportamiento basado en los valores morales y espirituales. No solo proveer los momentos de buscar a Dios, sino también de enseñar. Es el padre el que tiene que reunir a su familia, es el padre el que les tiene que enseñar la palabra, independientemente de que vengamos a la iglesia, hermanos. Nuestro hogar debe ser un hogar, hermanos, donde levantemos un altar para el Señor, donde podamos adorarle, donde podamos enseñar la palabra a nuestros hijos, podamos enseñarles a orar, a buscar del Señor. Y lógicamente, para ayudar a los hijos, padres, a conocer a Dios, usted primeramente lo tiene que conocer. ¿No es así?
No le puede usted decir a su hijo, esta naranja está muy rica. Mi niño, como ustedes conocen el contexto, hay muchas cosas que él no conocía. Y no comía. Cuando come algo por primera vez, él dice, nunca jamás en mi vida había probado esto. Entonces, pero no, le decimos, no, esta fruta está muy rica. No, yo no la había visto, mamá o papá. Yo nunca jamás en mi vida. Pues mira, pero ¿cómo sabe? No, pues, sabe así como agridulce o etcétera. Sí la quiero probar, pero porque ya lo probamos nosotros, ¿no es así? Esto también, hermanos, lo comparamos con la palabra. ¿Cómo usted le va a decir a su hijo algo del Señor si usted no lo conoce? Usted necesita conocer de Dios, papá. Amén. Usted necesita cultivar su vida espiritual para que sus hijos puedan seguir a Dios. Disfrutar de una relación con nuestro Dios, porque su ejemplo vale más que 1000 palabras. Tiene que ser un ejemplo de fe que instruya a su familia para que adquieran su propia fe en Dios. Hace días veíamos el Día de las Mamás, como Loida y Eunice mostraron con su ejemplo un ejemplo de fe. Le enseñaron el camino a Timoteo, para que Timoteo también amara a nuestro Dios. Otra responsabilidad es orar por su familia. Orar por su familia. En las congregaciones desafortunadamente, a veces somos más las mujeres. Yo digo desafortunadamente porque quisiéramos que los varones tomaran la delantera como el diseño que Dios les dio, hermanos, que Dios estableció. Y hay más mujeres a veces que varones, porque el varón está ocupado en el trabajo, porque el varón está cansado. Pero miren, mis amados hermanos, la palabra del Señor dice que usted es el responsable, el que va a tomar la iniciativa de orar por su familia. Qué bueno que las mujeres oran, pero usted también tiene que orar. En Job capítulo 1 versículo 5 hay un ejemplo, hermanos, de este varón que dice la palabra del Señor que cada día ofrecía holocausto por cada uno de sus hijos, por si acaso habían pecado o habían blasfemado contra Dios. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera. ¿Así a cada cuándo? Todos los días. Se levantaba muy de mañana. Entonces, hermanos, la tarea como cabeza de la familia, como autoridad del hogar, es orar por su esposa. Es orar por sus hijos para que Dios los guarde y los proteja del mal, para que Dios derrame toda bendición espiritual, para que Dios les dé entendimiento, para que Dios les guíe, para que Dios les enseñe. Miren, hermanos, estamos viviendo un mundo lleno de maldad. Se prende la televisión, hermanos, cuántas cosas se aprenden en los niños allí. Van a la escuela, cuántas cosas aprenden. Y en todos lados, hermanos, hay maldad, hay pecado, hermanos, abunda el pecado. Tenemos que orar por nuestros hijos. Tienen que orar por sus hijos, hermanos, y que sus oraciones, decía David, mi oración suba a ti como el incienso de la mañana o de la tarde. Y hermanos, el Señor la recibe como olor fragante. Es un honor, pero también es una responsabilidad orar todos los días por la familia. Primera de Samuel 12:23. Esto es lo que Samuel hacía. Él era un sacerdote, hermanos, un encargado de guiar al pueblo de Dios
Y pues por ende de orar, hermanos, 12:23 dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. O sea que si dejamos de orar es un pecado. ¿Cómo ve, hermano? Lejos sea de mí que peque contra Jehová, cesando de orar por vosotros. Padres, tienen esa enorme responsabilidad. Y a lo mejor es bastante el trabajo y todavía, ay Señor. Pero hermanos, Dios los va a fortalecer. Porque si son mandamientos puestos por Dios, Dios les va a fortalecer. Dice la Biblia que la carga de Dios es ligera. Cuando lo hacemos, hermanos, con toda la disposición de obedecer. La Biblia establece varias responsabilidades, hermanos, para los padres en la crianza de sus hijos. Ya vimos el ser el líder espiritual. Ahora, tienen que ser el proveedor de su hogar. Los padres son los que tienen que suplir las necesidades físicas, las necesidades emocionales, las necesidades espirituales de sus hijos. Y ese rol de proveedor está establecido en las Escrituras, a tal punto, hermanos, que el apóstol San Pablo compara con un incrédulo a aquel hombre de Dios que no cumple con este mandato. Dice: si tú no cumples con este mandamiento, eres peor que un incrédulo. Vamos a 1 Timoteo 5:8. Dice este versículo, 1 Timoteo 5:8: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Hay muchos hombres dentro del cristianismo, hermanos, que se jactan de servir a Dios, de entregar su vida a Dios, pero no tienen amor por su familia. Decía Pablo: ¿de qué me sirve decir que tengo, que hable lenguas si no tengo amor? Es 1 Corintios 11, no es a ver, ¿dónde habla del amor, hermano Eliseo? Es 1 Corintios. A ver, permítanme, hermanos, rápido lo buscamos aquí. 13, 12, 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Cuando un niño pasa aquí y empieza, ay, ya, párale, porque no vas al ritmo, o sea, no, nada más estás tocando, como los niños que no saben, ¿verdad? Hay niños que sí saben. Así es, no tiene amor. Hay muchos que se jactan. Decía en una ocasión un joven ya casado, me decía, él fue hijo de pastor. Y no vamos a generalizar porque todos los pastores sean así. Habemos algunos que sabemos que nuestro primer ministerio es nuestra familia. Pero él decía, ay, no sé si felicitarte porque el Señor te llamó a este ministerio o ponerme a llorar. Y yo le decía, ¿por qué? Porque mi papá era primero el ministerio. Nosotros nos podíamos quedar sin comer. Nos sacaba de la escuela si lo mandaban a otro lado a servir y no le importábamos. Había días que no comíamos, pero mi papá contento porque estaba sirviendo a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? Que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Ese es hermanos, una responsabilidad para el varón. Proveer no es una opción.
Es una instrucción aún en los peores tiempos. A veces se casan se casan los novios, llegan al matrimonio. Yo escuché decir en una ocasión también nosotros recién casados a un matrimonio que se había casado. Pues nosotros establecimos que nos casábamos y la mitad pongo yo y la mitad pone mi esposo. ¿Y de dónde lo sacaron? No, pues yo también trabajo y dice que yo tengo que poner la mitad. No, qué bueno cuando hay un acuerdo de decir, aquí está nuestro sueldo y aquí está, vamos a ver qué hacemos. Pero no como una imposición, porque el varón, hermanos, es el responsable. ¿Cuántos dicen amén? Es el responsable, hermanos, de proveer para su familia. Sin embargo, les decía que sería insensible o cuando vienen a los peores tiempos, sería insensible, hermanos, reconocer que hay momentos en que el varón pues no puede proveer y sin embargo debe confiar en Dios y también las mujeres somos esa ayuda idónea. En todo el tiempo, hermanos, desde que nos casamos, debemos de ser esa ayuda idónea. Pero miren, cuando el varón quiere obedecer el mandamiento de Dios, Dios lo va a respaldar y le va a proveer. Dice el Salmo 34:10, los leoncillos tienen hambre, necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, porque Dios nos va a sustentar, hermanos, en esos peores tiempos. Me decía mi esposo cuando éramos novios, y si un día yo dejo de dar dinero para la casa o no trabajo, y le dije, bueno, te voy a decir lo que dice la palabra. En el noviazgo a veces nos vamos comunicando nuestras ideas, y es bueno. Y le dije, bueno, si no trabajas porque te enfermes, no te preocupes, yo tendré que sustentar la casa. Pero si no trabajas por flojo, pues eso dice la Biblia, que el que no trabaje, que no coma. No vas a tener mi apoyo. Y se empezó a reír, porque era, pues hermanos, era saber nuestras ideas, ¿no? Pero eso dice la Biblia, hermanos, amén. Y nunca he dejado de trabajar, gracias a Dios me casé con un varón que es muy trabajador, pero hermanos, ser el proveedor de su hogar, decíamos. También otra responsabilidad es el ser protector de su hogar y de su familia. Protector, el que protege. Lucas 12:39. Lucas 12:39 dice este versículo: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa, no dejaría que le hicieran daño también a su familia. Si usted sabe que, ay, mira, que escuché por allá que están queriendo venir a robar a tu casa y está tu familia, no te sales, ¿verdad? No dices, ay, pues ay, que pase lo que Dios quiera. No, ahí estarías bien pendiente, porque eres el protector. Todo varón, todo padre de familia debe buscar siempre la forma de que su familia esté protegida, de que esté segura, pero no solo en la parte material de la casa, sino también velando por las amistades de sus hijos y de sus hijas, tal como Dios ha prometido protegernos a nosotros, hermanos. Así los hombres deben de proteger a su familia. Vamos a 2 Tesalonicenses 3:3. 2 Tesalonicenses 3:3. Dice así: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Y a poco no nos guarda del mal el Señor, hermanos? Hace rato decía nuestro hermano, a veces
de los peligros, es protector. Pero también del enemigo, hermanos. Espiritualmente el Señor nos guarda. Nos guarda, hermanos. Dice la Biblia del lenguaje actual: pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Dios nos guarda y nos protege del maligno, hermanos. Me decía una conocida, estaba yo en mi trabajo, y yo no sabía que esa persona traía algún coraje o algún rencor contra mí, y agarró un arma y me venía por detrás. Dios me libró. No sé si estaba endemoniada, no lo sé, pero Dios me libró. ¿Sabe que Dios es fiel, hermano? Pero los padres tienen que orar para ser esos protectores físicamente, pero también decirle al Señor: Dios, guarda del mal a mis hijos. Hay mucha gente que quiere destruir. Dice la palabra que el enemigo vino para robar, para matar y destruir. Los enemigos quieren destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida, y una vida en abundancia. Y esta protección no se limita solamente a la física, hermanos, sino a la espiritual. Primera a los Corintios 16:13. Primera a los Corintios 16:13 dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La Biblia del lenguaje actual dice: estar alertas, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Amén. Entonces, hermanos, como padres y esposos, es su responsabilidad velar no solo por el bienestar del cuerpo de cada miembro de su familia, porque les provee de ropa, cuida de ellos, los protege, sino también del bienestar de su alma. Amén. Del bienestar de su alma. Bueno, otra responsabilidad que a veces a los hijos, o cuando somos pequeños, no nos gusta, es la que menos nos gusta: la disciplina. El padre, como es el líder, como es la autoridad, es el que establece las reglas. Y es el que, hermanos, muchas veces va a corregir, pero esa disciplina tiene que ser con amor. Amén. Porque nunca la disciplina es para destruir, sino con amor. La corrección es necesaria, pero debe de hacerse con amor y paciencia, no con dureza. Vamos a Efesios 6:4. Efesios 6:4 dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y Proverbios 13:24 también. De una vez leemos este versículo, 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y este temprano no está diciendo desde que amanece, empieza a darle. No, desde que está pequeñito, ¿verdad? Vas a corregir, pero con amor. Con amor, hermano. Porque eso dice la palabra. Seguramente a muchos les cuesta: ay, ¿cómo lo voy a corregir? Si es mi carne, ¿no? ¿Cómo? Pero hermanos, aunque nos duela, los tenemos que corregir, o los padres tienen que corregir desde que son pequeños, para que conforme vayan creciendo, ellos vayan siendo educados. Así como un arbolito, si tú no lo enderezas desde que está pequeño el arbolito, va a torcerse, y cuando sea grande, ¿será fácil corregir o enderezarlo? Ya no, ya a lo mejor se va a lastimar el arbolito, se le va a caer ramas, porque pues ya está formado, se fue chueco, si no lo ayudamos a estar derechito. Hermanos, Hebreos 12:7-8 también nos dice:
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Nuestro Padre Celestial es el que da el ejemplo, hermanos, de cómo Él disciplina, hermanos. El Señor disciplina, pero lo hace por amor, amén. Y lo hace con paciencia. Pero lo más común en las familias de hoy, hermanos, es que los padres delegan la disciplina solamente a las madres. Pues ahí encárgate tú de tu hijo. Mira lo que hizo tu hijo. Pero no, son los padres, hermanos, como cabeza de familia, que tienen que poner las reglas en el hogar, los límites que rigen a la familia, y también deben imponer los castigos si son necesarios. Proverbios 3:12, la Nueva Versión Internacional dice: porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Y Proverbios 19:18 dice: corrige a tu hijo, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y la Nueva Versión Internacional dice: corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza, no te hagas cómplice de su muerte. Pero no, tu corrección no sea para destruirlo, porque si no empeoras más las cosas. No, sea con sabiduría. Así como Dios ama y corrige a sus hijos, los padres deben amar y corregir a sus hijos. Cuando no se corrige a un hijo es no quererlo, hermanos. Hay una persona, Zig Ziglar, solía decir: corrige a tu hijo con amor o el mundo se encargará de corregirlo, pero sin amor. Hay que corregirlos mejor en casa, para que no vayan allá afuera y sufran, hermanos. Hay muchas formas de corregir, hermanos. El Señor dice que la vara, pero no es la única. Porque a veces decimos todo con vara y aquí está la varita y hasta tenemos de diferentes tamaños. Pero no, hermanos, a veces hay necesidad. Hay mucho más que ello, hermanos. Por ejemplo, podemos reducirles el tiempo en que vean la televisión, ¿no? Quitarles un juguete que más quieren porque se portaron mal. Juegos o uso del celular, o eliminarlos por completo. No, ahora no tienes el celular. A veces son castigos que también le duelen al niño, que duelen a los hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque eso también es disciplina, es poner límites. Y bueno, la Biblia también dice, hermanos, en el Salmo 103:13. Ya estoy terminando, hermanos. Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ese amor tiene que ser compasivo, hermanos. Amén. Esa corrección no es para destruirlos. Es para que ellos, es porque los amamos y para que ellos puedan ser mejores personas. Dentro de la familia el hombre tiene deberes paternales específicos que también reflejan a nuestro Señor. Ya vimos que el padre es líder, es protector y muestra su amor sacrificial, hermanos, tal y como lo hace Dios. El padre es el que instruye, el padre es el que educa con principios divinos y tiene muchas funciones dentro del hogar, de la familia. Y no es fácil la tarea, hermanos. A veces pensamos, ay, por ser cabeza tiene un gran privilegio. No, también tiene una gran responsabilidad. ¿No es así, hermanos? Hijos. La institución del hombre como cabeza de la familia siempre ha sido buena.
Es el diseño de Dios. Esto da esperanza, hermanos, ya que sin importar el caos por el cual se encuentran muchas familias hoy, Dios puede hacer algo muy bueno en la familia. Si dejamos que sea el diseño de Dios el que nos rija en nuestra familia y no nosotros buscar los diseños que queremos. Lo único que puede hacerlo, hermanos, el que puede convertir ese caos en una familia donde haya paz, donde haya armonía, es creyendo en Jesucristo. Pablo le decía al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, o sea, tu familia. Pero tú como varón tienes que tener la iniciativa. Tienes tú que ser el ejemplo. Tienes tú que ser el primero que se humille delante de Dios, que se rinda. Y bueno, hay que quitar también todos esos viejos valores y sustituirlos por nuevos, tal y como dice la Escritura en Efesios 4:17. Con esto termino, hermanos. Efesios 4:17, y nos ponemos sobre nuestros pies. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El 20, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es el diseño de Dios, hermanos, varones, para ustedes. Y sé que no es fácil. Todos sabemos que no es fácil, ¿o no, hermanos? Pero con la ayuda del Señor lo van a poder lograr. Para que ustedes tengan unas familias que estén firmes en la fe. Unas familias que cuando el Señor los llame a cuentas, ustedes puedan decirle: Señor, aquí está lo que me diste. Así como los talentos. Mira, Señor, lo he multiplicado. Mira, Señor, mi familia es bendecida gracias a ti. Amén. Queremos orar por ustedes, varones. Queremos invitarlos a que pasen aquí al altar. Y como iglesia vamos a orar por ellos. Amén. Pasen, hermanos, pasen. Queremos orar por ustedes. Queremos pedirle al Señor que Dios los llene de su sabiduría. Doblen sus rodillas, mis amados. Que Dios los llene de esa gracia. Que Dios les ayude a cumplir esta función. Pasen, hermanos varones. Pasen, hermanos. Queremos orar por ustedes. Queremos orar por ustedes. Vamos a orar, iglesia. Oren por sus papás. Oren por sus hermanos. Oremos por todos los varones de la iglesia. Amén. Ahí viene nuestro hermano. Vamos a orar, mis amados. Bendito y soberano Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, para agradecerte por la vida de estos varones. Señor, hoy hemos aprendido cuál es el diseño tuyo para estos varones, para estos padres. Y queremos pedirte, mi precioso Dios, que tú los ayudes, Señor. No es fácil la función que tú les has delegado, pero tampoco es imposible de llevar a cabo, Señor, por cuanto tú ya les has puesto el estándar, Señor, para que ellos los sigan, Padre. Ayúdalos, Señor. El mundo, Padre, tiene otros conceptos sobre el padre de familia. Sin embargo, Señor, tú eres fiel. Ayuda a estos varones, Padre de la gloria, para que sean hombres conforme a tu corazón, hombres sabios, Señor, hombres que puedan recibir esta instrucción
de parte tuya, Padre de la gloria. Ayuda a estos varones a realizar esa función que tú has delegado, bendito Jesús. Te rogamos, Señor, que tú les des esa gracia, Señor, para tener esa buena relación con sus hijos, Padre, para aprender a enseñarles tu camino, Señor, a guiarlos en tu camino, Padre de la gloria, a guiarlos en este camino que lleva a ti, Padre eterno. Bendice a estos varones, Padre, y sé con ellos, Señor. Te ruego, Padre, que tú les llenes de ti, que ellos puedan conocerte, Padre bendito y fiel. Ayúdalos, Señor. Algunos varones, Padre, ya han, Señor, ya han obedecido este mandamiento. Sus hijos ya son grandes, Padre. Que podamos ver en ellos ese ejemplo, Señor, de buenos padres, ese ejemplo de hombres temerosos de ti, Señor. Bendice, Señor, a estos varones, Señor. Llénalos de ti, Padre, llénalos de tu presencia, mi Señor. Te ruego seas con ellos, llénalos de tu sabiduría, para que ellos puedan, Señor, cumplir esta función, este rol dentro de sus familias. Úsalos, Padre de la gloria. Úsalos, Señor, que sean hombres, Señor, dignos de ti, hombres, Señor, valerosos, Padre de la gloria. Toma en tus manos a estos varones y, Señor, aquellos que sus familias no están, Señor, en tu camino, Padre. Úsalos para que ellos sean, Señor, ese instrumento, Padre, para darles la verdad. Tú has dado esta promesa, Señor, y tú la cumplirás. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Señor. Sabemos que esa salvación vendrá a esos hogares, pero estos hombres tienen que ser ese ejemplo, tienen que ser esos instrumentos, Señor. Guíalos, Padre eterno, fortalécelos en todo momento. Cuando sientan debilitarse, Señor, dales fuerzas, Padre hermoso, y llénalos de ti, Padre. Llénalos de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, por esos padres que han sido, Señor, esos pilares en sus hogares. Sígueles usando y que nosotras como esposas, Señor, podamos ser esa ayuda idónea, Padre. Podamos ser también esas mujeres sabias, Padre hermoso, para que ese varón, Señor, cumpla con esta función. Podamos ayudarles, Señor, y podamos darles palabras de aliento, Padre. Bendice a estos varones, Señor. Te damos gracias por ellos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Obra sanidad en aquellos varones que están enfermos, en aquellos varones, Señor, que ya sus fuerzas han disminuido, Padre. Fortalécelos físicamente y síguelos fortaleciendo en la fe, mi Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, permite a estos varones llevarlos a la práctica, Señor. Llevar a la práctica esta palabra, Dios eterno. Úsalos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Te amamos, mi Señor.